Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos al Canal Federal, bienvenidos a la última hora del día, cuando el día ya es noche y nos quedamos juntos disfrutando de la luna. La propuesta de cada jornada de cerrar el día dialogando, conversando, charlando, tratando de reivindicar el valor de la palabra y recuperando justamente ni más ni menos que el diálogo. Diálogo con invitados, con gente amiga. En este programa especial, en esta serie de programas especiales en los que este programa también se traslada a Buenos Aires. Para el final del programa, los libros. Para el comienzo del programa, la historia. Alguien que tiene mucho para contarnos de nuestra patria chica y de buena parte de la región, para entender por qué estamos como estamos y por qué somos quienes somos. Debemos hacer un poco de retrospectiva y visitar la historia. Estaremos conversando con Dardo Ramírez Bracci en instantes nada más. Y más adelante, desde Buenos Aires, la palabra de alguien que está muy ligada a una editorial que sigue creciendo aquí en Corrientes. Hablo de la editorial Moglia, de Moglia Ediciones, y en este caso, El Ojo Lector de Viviana Rosenwitz. Juntos estarán compartiendo este programa. Empezamos a transitarlo a partir de este momento. Nos quedamos juntos, haciendo y visitando esta luna de jueves. La historia de la región y creo que en particular de Corrientes tiene mucho para contar, mucho para decir sobre buena parte de esta parte del planeta. Y revisar a veces, pasear, escarbar, siempre es positivo, nos puede ayudar a encontrar determinadas explicaciones, sobre todo en tiempos en que todo lo que sirve es lo inmediato y lo que viene. Y a veces mirar para atrás no está tan bien visto, a pesar de que en paralelo hay que decir, al menos eso es lo que entiendo, que en algún momento hay gente, en el buen sentido de la palabra, que trató de revalorizar la historia y otros que intentaron poner la historia de moda, hasta sacándole tanto bronce a aquellos que eran aprendidos o conocidos solamente a través de manuales o libros muy básicos, salvo, claro, para los historiadores. Enhorabuena quizás la humanización de aquellos, pero en hora no tan buena el tratar de encontrarnos con esa parte de la historia muy fragmentada y después empezar solamente a escribir páginas hacia adelante, sin tener en cuenta lo que pasa y lo que nos pasó. Es un honor para este programa tener al doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo, gracias por el tiempo y bienvenido a la luna. Buenas noches, Daniel. Un gusto, y siempre es placentero hablar de las cosas nuestras, la historia de Corrientes y lo que nos hace casi únicos, ¿no? Somos verdaderamente únicos. Nosotros, digo, en un montón de aspectos. Me dirás que cada pueblo, Dardo, tiene lo suyo, pero... Sí, voy a comenzar con algo que generalmente le ha pasado a varias personas, me ha pasado a mí, y que muestra el sentido de pertenencia. Cuando vamos a otra provincia, cuando vamos a Buenos Aires, que es la gran metrópolis, la ciudad tentacular, la cabeza de Goliat, como quisiéramos llamarla, subimos a un taxi y ni bien decimos la dirección donde queremos ir y nos mira el taxista y varias veces me han dicho, ¿pero usted es de Corrientes? Sí, le digo. Y se me hincha el alma. Eso significa que hay una identidad que es invisible, que brota en nuestra respiración, en nuestra elle, en nuestra R arrastrada, en nuestra forma de mirar, en nuestra connotación, en nuestra cosmovisión del mundo, que es fruto de un gran mestizaje, de una construcción cultural desde la fundación misma y una historia tan intensa como la que tuvimos. Por eso podemos decir que tenemos algo de único, algo de esa mezcla guaranítica hispánica, que en la región no somos parecidos a nadie, ni a los chaqueños, ni a los misioneros, ni a los formoseños, ni a los entrerrianos ni santafesinos. Somos totalmente distintos, tal vez vinculados al Paraguay, pero distintos y diferentes al paraguayo. Eso hace un sistema casi identitario que hace que los correntinos seamos como somos. Pero
ciertas características también, Daniel, características que no tienen que ver con una fortaleza material, sino con una fortaleza virtuosa de valores, que se dio en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en la construcción de Corrientes como una entidad provincial y en los valores que como provincia pudo defender y defendió a lo largo de su historia. Lejos de pasar desapercibido, Corrientes fue protagonista de lo que nos pasó y lo que le pasó a este bendito país. Pero yo a veces me pregunto si ese orgullo, para definirlo de alguna manera, sí, ¿no? Ese orgullo de ser sí, correntino, no nos echó para atrás en algunos puntos con el correr de los años, sobre todo en estos tiempos que vivimos, ¿no? Porque del protagonismo absoluto, al quedarnos mirando solamente el fabuloso orgullo y dejando de lado aquella virtud de ir siempre por más. No quiere decir que Correntino hoy abandone, no, pero si uno se pone a mirar lo que pasa en el contexto, parece que hoy más que nunca algunos valores que tienen que ver con la educación y sobre todo con algunos factores educativos, de esos que se trasladan en lo urbano, en lo coloquial, reinan más que otros. A ver si me explico. Valen más el pedir permiso, saber esperar, que está buenísimo, pero que sabiendo que del otro lado hay gente que si vos sos demasiado blando, te van a seguir haciendo esperar y que saques el número y que vuelvas a sacar número y que vengas al día siguiente. Y yo veo mucho eso, Dardo, en lo que nos ha venido pasando, insisto, en los últimos tiempos. Y veo mucho muy ligado a la política. Parece que dependemos de, y por lo menos si yo no entendí mal lo que leía de más chico, no siempre dependía de este pueblo. Sí, es una reflexión profunda en donde merece algunas consideraciones. A ver. Corrientes tuvo una construcción identitaria no asociado con lo material. Bien. Corrientes siempre fue pobre, pobrísima. Desde su fundación, desde su condición para subsistir, tenía una economía primitiva. Vivía aislada de todo, lejos de todo. Fue fruto de una política necesaria de España en el ámbito poblacional de la región en la cual hoy está, del Río de la Plata, y esa situación de aislamiento y de pobreza, que tenemos varios ejemplos y manifestaciones de esa pobreza casi absoluta de Corrientes, alejada del brillo metalífero de la plata y del oro de otros pueblos hispanoamericanos. Corrientes quedó aislada, quedó pobre y quedó sin posibilidad de proyectarse económicamente. Reclamaba permanente el cabildo, no había metálicos. En Corrientes no había metálicos, no había moneda, solamente funcionaba en el comercio el trueque. La economía era primitivísima. Además, la hambruna llegaba y arrasaba en diversas circunstancias, a tal extremo que en el siglo XVII el cabildo, casi por inanición, tiene que pedirle a la Virgen de la Merced para que la proteja de la hambruna. Y de ahí en más promete el juramento para nombrarla como patrona de Corrientes. Es decir, la desesperación de la pobreza material para que poder sobrevivir hace de Corrientes esa lucha, ese sufrimiento constante, además del aislamiento. Quiero resaltar esto de que el valor de Corrientes no fue nunca material. Corrientes fue pobre, siempre pobre. ¿Y dónde está ese liderazgo de la correntinidad que fue luz en la construcción de la argentinidad? Que fue un momento muy corto, pero no fue por una Corrientes potencia, no fue por una Corrientes que desbordaba económicamente, fue una Corrientes que a través de
sus hombres con un pensamiento innovador, con virtudes republicanas, con defensa de derechos, con incorporación de propuestas de federalismo, durante 20 o 30 años en el proceso de formación de la Argentina, cuando hablaban los correntinos, todos escuchaban. Eran innovadores. ¿Pero innovadores en qué? En tener una constitución y protegerla y respetarla. Y decir en 1821 que la persona del hombre es la cosa más maravillosa del mundo. Era intangible el valor de Corrientes. Corrientes levantó 5 ejércitos en su lucha contra Buenos Aires, con la particularidad que nunca esos levantamientos militares fueron para secesionarse, para separarse o para buscar independencia, sino para lograr un congreso y determinar una organización nacional. Son virtudes, son cuestiones intangibles que hicieron que los correntinos manifestasen sus ideas y esas ideas germinasen en las demás provincias. El federalismo argentino tiene una característica muy peculiar, que es una política de pactos y tratados. Y la provincia que llevó adelante los principales pactos y tratados que hicieron a la Argentina como tal, aquellos y en cumplimientos de pactos preexistentes que dice el preámbulo de la Constitución Nacional, esos pactos preexistentes fueron pergueñados por Corrientes. ¿Quién hizo el proyecto del Pacto Federal de 1831? La pluma de Pedro Ferré. El otro gran pacto, el pacto preexistente que dio origen a la argentinidad, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, la pluma de Juan Gregorio Pujol. Es decir, el ingenio, la didáctica, la doctrina, la idea, la innovación, la invención de aquellos hombres con ideas para construir algo, pero no construir en Corrientes, sino traspasar esa frontera. Y Corrientes así alcanzó una dimensión gigantesca. No por su materialidad económica, porque nunca la tuvo. Vemos los registros económicos de Corrientes: tabaco, caña de azúcar, madera cortada del Chaco, aguardiente. No había producción porque Corrientes era pobre, ni sus edificios perduraron porque eran de caña, barro y bosta. No tenemos ningún edificio colonial porque no había piedra, ni siquiera piedra. La poca piedra la utilizaban para el cimiento, que era la piedra sacada del río Paraná. Entonces, hasta nuestras viviendas eran de barro. Era precario. Y en esa precariedad material está la virtuosidad del protagonismo que trascendió las fronteras provinciales. Y esas fronteras provinciales que fue como un pequeño haz de luz de 2 o 3 décadas, de 1820 a 1850 aproximadamente, un poquito más, con la Constitución Nacional. Y las innovaciones de Corrientes, de sus ideas, de su respeto por la ley. En aquel momento, cuando recién se estaba armando todo este gran tablero político casi incontrolable que era el Río de la Plata, Daniel, Corrientes era una de las pocas provincias que tenía una constitución en la cual se cumplía lo que se establecía. Una constitución donde expresamente establecía que prohibía la reelección de gobernador, porque se necesita para la virtuosidad republicana la periodicidad de los cargos de gobierno. Cuando provincias, y tomando como ejemplo Santa Fe, que en aquel momento tenía su propia constitución, lo gobernaba Estanislao López, pero una de las condiciones de Estanislao López, la elección indefinida y permanente, gobernó 20 años. Corrientes prohibía que más de 3 años alguien podía estar en el gobierno. Esas cuestiones casi invisibles, muy sensibles, pero invisibles, inmateriales, invisibles a los ojos, es lo que hizo a Corrientes que trascendiese y tomase como ejemplo otras provincias de su identidad. ¿Y qué pasó después? Pasó después que Corrientes fue derrotada. Fue derrotada por los intereses económicos y por los intereses que no estaban de acuerdo con la propia Corrientes.
este proyecto que cité, por ejemplo, para citar uno de estos aspectos de por qué estos fracasos. El proyecto de Ferré, en 1830, planteaba que había que configurar un nuevo Estado confederal con igualdad en los derechos provinciales, distribuir las rentas aduaneras. Buenos Aires, con su mezquindad, quería solamente recaudar y generar sus propios recursos y gastos con la aduana de Buenos Aires, que era la única rentable. En el proyecto, Pedro Ferré plantea que existan diversas aduanas como la de Santa Fe, que también debían recaudar como la de Buenos Aires y distribuir, manejar el comercio exterior. Cuando se reúnen las 4 provincias para tratar el proyecto de Ferré, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, Buenos Aires seduce a Santa Fe y Entre Ríos, votan 3 votos contra 1 y se incorpora el proyecto de Buenos Aires, en el cual era un federalismo político sin un federalismo económico. Entonces, esa idea, esa doctrina de los correntinos del federalismo fue planteada y fue germinada, pero fue derrotada. Corrientes no fue una provincia que se impuso ante las demás y generó un espacio victorioso en los aspectos materiales y políticos. No, fue una provincia innovadora, en donde generó espacios de defensa de los derechos, reivindicación de la ley y aspectos muy importantes del constitucionalismo provincial. Yo, con esto que decís, Dardo, digo, de alguna manera eso empieza a explicar parte de lo que pudo haber pasado en algún momento de la historia. Pero necesariamente, a través de tus palabras, vuelvo a caer en este presente y a preguntarme el por qué, si bien la esencia aquella, la virtuosidad de la que hablabas, no ha sido derrotada en el individuo de manera personal, ¿sí? Porque me parece que sigue presente. Así es. A la hora de hacerse oír, parece que cae todo en saco roto. Y terminan imponiéndose otro tipo de ideas que en el fondo, o no tan allá, determinan que buena parte de la sociedad se incline por una conformidad antes que ir por la búsqueda de otros aspectos. Y voy mucho más allá de la riqueza material, voy hasta esa riqueza espiritual, ¿no? De la cual, insisto, uno se mete dentro de la gran mayoría de las casas y uno habla de lo que pasa en el día a día, ¿no? Con lo que se encuentran. Y quizás en cada individuo, en el seno de buena parte de las familias, está todavía eso. Pero ir más allá y enfrentarlo a nivel sociedad ya son otros los factores que van incorporándose. Las reflexiones que he hecho anteriormente de esta virtuosidad correntina, de este romanticismo correntino de llevar adelante una idea como el Quijote, de lucha realmente con cuestiones que muchas veces no puede triunfar, ocurrió en un determinado momento de la construcción de la Argentina. En la actualidad, hoy nuestro país, nuestra provincia, la región, el mundo entero, se está manejando por otros parámetros. Son otros termómetros que manejan las cuestiones. Un mundo materializado, totalmente individualista, en donde aquel sentido de altruismo que ha sido rebajado, en donde la cosa pública, la cosa del común, del bien común, se ve como una cuestión extraña, cuando la cosa pública es de todos. Reivindicar estas cuestiones que realmente hacen a la esencia del buen ciudadano, del buen vecino, de la buena persona,
que llevan adelante la construcción de una buena sociedad. Pero estos valores que fueron transgiversados durante mucho tiempo, y hoy por hoy ese egoísmo, esa individualidad hace que yo no tire ninguna basura en el patio de mi casa, pero sí la tire en la calle o en la plaza de mi barrio. Inexplicablemente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué vemos que la cosa pública es del otro, no mía? Y esto quiero trasladar después a la cuestión de quienes tienen el poder. Porque ven que la cosa pública no es de nadie, entonces me puedo apropiar. ¿Quién me controla? La cosa de todos, esta cosa de todos, que es de todos y tengo que proteger porque yo estoy en representación de todos. Es el mismo sistema de debilidad que hemos caído. Hablemos de la anomia legal. Hoy por hoy, los valores, ¿cuáles son? Hablábamos en la construcción de nuestro Estado de que los correntinos morían por el cumplimiento de la ley, de su Constitución, y de que no haya dos gobernadores que tengan un periodo seguido al otro. Hoy por hoy, se lo ve, o en la sociedad se visualiza como la persona más viva, la canchera y la que tomó el camino más corto, la del menor esfuerzo. Lo veo constantemente con mis alumnos en la facultad. La política del menor esfuerzo. Buscar muchas veces hasta la trampa para alcanzar el objetivo. Entonces, eso muestra, pero no es una cuestión exclusivamente en nuestra sociedad. Creo que ha sido una degradación del hombre y en la historia del mundo. Y nosotros que formamos parte de este mundo globalizado, desde luego no podemos escapar a todo ello. Que tenemos condiciones especiales, distintas, como hablábamos en un principio, de que los correntinos, por nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestro idioma, nuestra religiosidad pero no me refiero a la religiosidad estrictamente católica, apostólica, romana, sino a la religiosidad del mestizaje, una religiosidad de creencias, de cosas, de mitos y de leyendas, que solamente nosotros estamos convencidos que eso existe. Estas cuestiones intangibles que se fueron degradando, Daniel, se fueron degradando en todos los aspectos de la vida social. Y hoy nos cuesta ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos padres, buenos hijos. Y al no tener ese valor de la esencia de querer buscar la honestidad, el mejor camino y el esfuerzo personal, realmente nos lleva a ese otro camino, ese otro atajo que muchas veces se alcanza con trampa. ¿El mundo no está para quijotadas, Dardo? Yo quiero que existan Quijotes. Yo necesito del Quijote. Necesito del Quijote porque sin esa lucha con esos molinos de vientos, contra esos monstruos que nos pueden atacar y en la necesidad de triunfar, me parece que si dejamos en algún momento de ser Quijote, ahí sí verdaderamente estaremos perdidos. Y ya de alguna manera te anticipaste a lo que venía, porque digo, ¿qué va a pasar si a este pueblo pobre además le quitan su inmensa riqueza? Lo que pasa es que es muy difícil quitar esa riqueza, porque es una riqueza que está cultivada y sembrada durante siglos. Es intangible y es inembargable. Nuestra forma de ser es inembargable. Nuestra cultura, nuestra historia no tiene precio. Por eso este reflejo en este espejo de la región, Corrientes resalta. Resalta porque miramos hacia atrás y nuestra vista en el horizonte se pierde de ver esfuerzo, trabajo
Y cuando acá no había nada, en un mojón se instaló Corrientes. Y vinieron esa gente para quedarse. Se quedaron y nunca más se fueron. Y estamos. Y eso, que es intangible, es inembargable, Daniel. Yo hoy cuando abría decía esto de cierto temor, que quizá lo tengo de manera equivocada, de quitarle tanto bronce a los que alcanzaron el bronce. Porque me parece que en el fondo puede haber una maldita trampa de encontrarle ciertos puntos débiles como para decirlos, vieron que al final de cuentas no era tan así y no eran eso que ustedes pensaban que eran. Eso te impediría mirar o verte más que en el espejo, en el reflejo de alguien que para vos era la imagen de... La historia siempre debe ser repensada. Y en ese repensar siempre tenemos que analizar y preguntarnos el por qué puede suceder eso. Primeramente, la historia no lo hacen ángeles, ni gente, ni personas con haz lumínica. Hombres con debilidades, con muchas debilidades, y en esas debilidades construyeron la grandeza del bien común. El año que viene se van a cumplir 200 años de la muerte de Belgrano. Manuel Belgrano, si no hubiese sido por la hazaña sanmartiniana del cruce de los Andes, Manuel Belgrano es el hombre que realmente es ejemplo de la construcción del buen ciudadano y del buen funcionario. Belgrano, Manuel Belgrano, uno de los hombres que venía de una de las familias más ricas de Buenos Aires. Domingo Belgrano, su padre, uno de los comerciantes más importantes de Buenos Aires, con casa de comercio en España. Cuando todos los habitantes del Río de la Plata iban a estudiar abogacía, derecho, jurisprudencia, a Charcas, acá en el Alto Perú, Belgrano se fue a Salamanca, porque podía. Terminó hablando 5 idiomas. Cuando vuelve, viene con el pliego de nombramiento de secretario del Consulado de Buenos Aires por influencia de su padre. Estalla la Revolución de Mayo. Y él creyó que el camino era ese. Construir otra cosa, que nadie sabía qué. Los que estaban convencidos no querían ser el antiguo régimen. Y Belgrano, que era abogado, se hace general. Se hace general por ese amor al bien común. Entrega su dinero a eso que él creía que podían cambiarse. Y en 10 años, la revolución comienza en 1810, Manuel Belgrano muere en Buenos Aires el 20 de junio de 1820. Pobre, no pobre, pobrísimo. Siendo el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Buenos Aires, su padre, termina siendo tan pobre que cuando lo sepultaron tuvieron que sacar el mármol de la cómoda y ponerlo en el sepulcro porque no podían identificar, no tenían cómo pagar al sepulturero. Porque el único bien que tuvo fue el reloj de bolsillo que le da su médico antes de morir. Reloj que hace algunos años fue robado del Museo Histórico de la Nación. Esas cuestiones en donde esos ejemplos de virtudes, de entrega, se disolvió. Y Belgrano creía en Quijote. Belgrano, para llevar adelante esa empresa, indefectiblemente debía pensar como el Quijote. Si no pensaba de esa manera, se hubiese quedado en su estudio de abogado, enriquecido y teniendo los mejores recursos y tener una vejez feliz. Optó por lo otro. Optó por el esfuerzo, por el sacrificio, por el bien común.
no optó por el atajo ni por la trampa. ¿Qué se le dice a un joven que va a tu clase o a mis hijos que están en otra realidad, que son mucho más chicos? Cuando uno le plantea determinadas cosas y enfrente ven que en el día a día con lo que se cruzan, se le acercan y le dicen, doctor o profe, está todo muy bien, pero el camino es otro, eso era antes. ¿Qué le decimos a los nuevos para que nos ilusionemos con 3 décadas gloriosas, aún inmersos en la mayor de las pobrezas? Le digo que el resultado del atajo y de la trampa nos llevó a donde estamos. Si hubiésemos tomado el esfuerzo común, la dedicación, la voluntad y la dedicación hacia el trabajo, tomando la honestidad y la virtuosidad republicana, que como abogado y como ciudadano la amo porque es lo que me garantiza que tengamos una justicia verdaderamente independiente, un gobierno virtuoso y una legislación que legisle por el bien común. Mis alumnos, el primer día de clase, la clase inaugural, reflexionamos. No solamente hablamos de lo que puede ser la disciplina que enseño, sino hablamos del esfuerzo y de lo que debemos ser. No podemos ser jamás buenos funcionarios, jamás buenos jefes, jamás buenos jueces, jamás buenos legisladores, si no somos buenas personas. Por eso hay que esforzarse. Y ser buena persona genera un espacio de virtuosidad. La virtuosidad se da con la buena conducta. Y valorar eso, que es intangible nuevamente. Y Corrientes lo tuvo en el momento de la construcción de la Argentina. Pero, profe, ¿vale la pena? Yo creo que Quijote está presente y la vigencia de ese personaje de la literatura española nos hace realmente hispano y nos hace realmente humano. Y buscar la humanidad vale la pena. Gracias por el tiempo. Gracias, un gusto.